Hola chicos, buenos días, tardes o noches, dependiendo en dónde estés viendo este video y a qué hora puedas ver este video. Hoy es día de sesión de Constitución o de Derecho Constitucional o de Derechos Básicos Constitucionales con el abogato. Mi nombre es Carlos Ejecatl Venegas, soy el abogado. Bien, ahora, les había comentado que el artículo tercero constitucional, que es el que tiene que ver con el derecho a la educación, es muy extenso. Entonces creo que lo vamos a hacer a dos partes, vamos a partirlo la explicación porque sí es muy extensa y no quiero que se me vayan a dormir o que de pronto, ay, es que el profe, ay, es que ya, entonces para que no suceda eso, vamos a caminarlo, esta parte o este artículo lo vamos a caminar en dos sesiones. Bien, entonces comenzamos. Dice el artículo tercero, por cierto, primero un enorme abrazo para Rata Política, Petito, feliz cumpleaños, carnalito, una vuelta más al sol. No son, acuérdate, los hombres no somos, al contrario, los hombres somos como los buenos vinos, entre más añejos, más finos. Entonces, para que quede claro y constancia. Bien, vamos a esto. El artículo tercero de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Otro detalle, por cierto. Hay en el primer video me parece que ya hablamos de Constitución, les había puesto una liga para que pudieran bajar las 32 leyes de cada uno de los estados. O sea, ahí sin problemas, ahí ya están todas las leyes de todos los estados. Y están todas las leyes y reglamentos de la federación. Se los voy a volver a poner aquí abajo en la descripción para que tengan otra vez ese tema o ese detalle, para que puedan entrar a cualquier ley sin más problema. Bien, para que se pueda consultar sin ningún problema. Pero ahora sí, a lo que te truje. Dice el artículo tercero, toda persona tiene derecho a la educación, el Estado, y entendiendo como Estado los estados, la Ciudad de México y los municipios o alcaldías, impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, conforman la educación básica, así, es la parte mínima que debes de tener aprendida. Esta y la media superior, o sea, hasta secundaria y después hasta bachillerato, y ya sumándole bachillerato, son obligatorias. La educación superior lo será en los términos de la fracción décima de este artículo que estamos describiendo. Las fracciones las vamos a ver en la siguiente sesión. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Oye, pero es que el presidente cerró las guarderías. Había un enorme problema con las guarderías porque de pronto de guarderías que tenían se suponía que con 50 niños, por lo cual el gobierno federal destinaba una cantidad X para que no tuvieran problemas al cuidar a estos niños, de pronto de 50 niños cuando llegaron los auditores encontraron a 20, ¿no? Y no fue en una, fue en muchas guarderías. Hubo en las que no, bien, bien, excelente, pero en las que sí llevamos a esto, pagaron justos por pecadores. Ajá. Entonces, esta fue la situación de las guarderías y ahorita hay un proceso que se va cocinando nuevamente en cuanto a guarderías, pero tendrá que pasar varios filtros para poder caminar después de que se regrese a clases presenciales, después de que ya demos por terminada la pandemia y la cuarentena en la que tenemos ya más de un año. Bien, pero vamos a esto, vamos a caminarlo más. Dice, corresponde al Estado llevar la rectoría de la educación, esto es, el Estado va a determinar cómo vamos a educarnos y cómo se va a educar. La educación impartida por el Estado mismo, además de obligatoria, será universal para todo el mundo, inclusiva, para que todo el mundo esté aparte de pública, todo el mundo la tiene igual, gratuita, no cuesta nada. Oye, es que me cobraron 300 pesos por inscribir a mi chamaco. ¿Por qué? ¿Vas a una escuela de gobierno? Entonces no deberían de cobrarte. Digo, no es para que te paguen, ¿verdad? Pero no deberían de cobrarte. Bien. Y el último punto, y aquí es donde vamos a hacer un poquito de ruido. La educación que imparte el Estado, las primarias del gobierno, las secundarias del gobierno, los kinders del gobierno, es más, en las instituciones de bachillerato del gobierno, la educación es laica. Ajá. Puede existir el profesor y las personas podrán tener sus afinidades religiosas las que quieran, de acuerdo al artículo 24 constitucional que ya le iremos viendo después. Sin más problema, cada quien puede profesar la religión que quiera. Ajá. Y esto es desde la época de Juárez. Incluso desde la época de Comonfort, que es anterior a Juárez. Cuando Comonfort firma la
Constitución de 1857, ahí ya viene separado Iglesia-Estado. Mucha gente cree o piensa o está mal informado y entonces se queda en él. Esa es la reforma de la Constitución de Juárez. No, no es de Juárez. Es la Constitución de la República, una. Y quien la firmó fue Ignacio Comonfort. Entonces, porfa, Mario Gallardo, echarle una lidita más a la historia, carnalito. Bien, vamos a esto. Luego dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, al mismo tiempo, el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz, la conciencia de solidaridad internacional, en la independencia, en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aguas, ya vamos ahí caminando. Ya no nada más educar no significa que yo me voy a parar en el salón para decirles a los pequeños o a mis alumnos qué es lo que tienen que hacer, porque entonces yo estoy coartando su libertad de ellos de armar su propio esquema de aprendizaje. Bien, entonces no significa que yo sea la única parte de este proceso. Somos dos. Es más, me atrevería a decir, somos tres. Porque no solamente es el niño, también es la familia y también entra el profesor. Bien, el Estado priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, en la incorporación, en la permanencia o estadía y participación en los servicios educativos. Después de esto, vamos, y aquí tengo que poner una pausa, un paréntesis. Hay una diferencia enorme entre maestro y profesor. Un maestro es una persona que tiene una habilidad especial en alguna actividad, la que sea. Antes existían los maestros zapateros, el maestro carpintero, el maestro mecánico, el maestro pintor, el maestro albañil, ajá. Y todavía en algunos casos de oficios se siguen utilizando estos términos porque entonces se presume que esta persona sabe cómo hacer las cosas mejor. Bien, existía el chalán, el aprendiz, el maestro. Y después muchas universidades o muchos entes de institución o de educación fueron tomando estas partes para decir, bueno, ya no nada más es fulanito, ya tiene otra característica. Entonces se generan ahí las maestrías. Un maestro es responsable del conocimiento que domina y tiene. Un maestro es responsable de su conocimiento y de cómo emplea ese conocimiento. Bien, un profesor solamente es responsable de las vidas que puede cambiar con el conocimiento que imparte. La trascendencia tiene que ver con la importancia que le des a tu trabajo como profesor o como maestro. Entonces hay un problema en la Constitución en cuanto a cómo se escribió, porque dice que habla de maestros y maestras. Y yo tengo amigos muy especialmente apreciados, que no son maestros en educación, son licenciados en educación, algunos licenciados en pedagogía y son excelentes. Ajá. Pocas personas tan dedicadas como un profesor, porque entonces la situación es, ¿qué más vamos a aportar? Bien, entonces, el párrafo del quinto al séptimo, perdón, de este artículo de la Constitucional tiene que ver más con la administración de la escuela, con cómo va a ser la contratación de los profesores, si tendrán capacitación, cómo competirán por las plazas. Entonces, esa parte nos la vamos a brincar tantito, porque el chiste ahorita es que sepan, bueno, y no porque no sea importante, sino porque los profesores mismos ya saben cuáles son sus derechos. Y si no, compas, profes, neta, echa una leída a la Constitución. Ajá. Vamos a esto. Después dice, déjenme ver, el Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. ¿Por qué a las escuelas normales? Porque son las que se encargarán de formar nuevos mexicanos. Por eso, lo primero que vas a ver es darle mejores condiciones a los normalistas, pero no nada más a ellos, a toda la educación en general. Ajá. ¿Por qué? Porque en el caso particular, yo no estudié en una normal. Yo estudié licenciatura en Derecho
en mi casa, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y después me empecé a dedicar a educación, que es otro boleto y son cosas que tuve que ir aprendiendo, muchas en el camino y muchas ya con lápiz y papel de otra manera. Bien, ahora vamos a esto. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su mantenimiento y las condiciones del entorno sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación. ¿Se acuerdan hace unos años? Digo, por ahí más o menos después del año 2000 cuando llegó don Vicente Fox, y entonces había un montón, se hizo un gasto impresionante en unos pizarrones de enciclomedia. Y entonces llegó Vicente Fox y puso unos pizarrones de enciclomedia en un municipio allá en bien lejos. Oiga, están bien padres los pizarrones, préndanlos. Es que no tenemos electricidad, don Vicente. Oye, intentamos una computadora pues si no tenemos electricidad, usted no espere que llegue una computadora aquí, don Vicente, ¿no? Entonces, ¿cómo tienes que adaptarte, como profesor? No solamente puedes estar con lo que te dan de infraestructura, tú también chambeamos con lo que tenemos a la mano y nos hacemos gráficas y entonces algunos dibujan muy bien y hacen ilustraciones, otros lo que hacemos es que platicamos más padre y entonces no tenemos que hacer ilustraciones porque, siendo sinceros, yo dibujo de horrores. Pero bueno, vamos a esto. El Estado garantizará los materiales de... Ok, esta parte ya la habíamos caminado. ¿Y qué más? A fin de dar cumplimiento al dispuesto de este artículo en la fracción segunda, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial. El gobierno central, el gobierno federal, va a ser quien va a decir hasta dónde va a llegar la educación inicial. Así como los planes y programas de estudio de educación básica. ¿Se acuerdan que quedamos que era básico? Desde kinder hasta bachillerato. Perdón, de kinder a secundaria. Luego, para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en este tipo en la educación, así como contenidos de los proyectos y programas educativos que complementan las realidades y contextos regionales, porque de nada me sirve a mí explicar en una clase cómo funciona el sistema de riego por COAS o cómo funciona el sistema de la rosa para nutrir la tierra si el niño nunca lo va a ver. No tiene por qué hacerlo porque vive en la Ciudad de México. ¿Para qué le voy a explicar esas partes? Y un niño que vive en una zona rural, ¿para qué le voy a explicar cómo funciona tal o cual cosa? Que seguramente ya lo conocen, ¿no? Pero tiene que ver esa situación. ¿Qué más? Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género. Perspectiva de género. Esto habla de una igualdad. Hasta ahí va nada más. No se anden vendiendo cosas acá es que entonces van a andar con un... No, 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 no. Nada más es perspectiva de género. ¿Qué es esto? Un hombre tiene tales características, un varón tiene tales características, una mujer tiene tales características. Punto, nada más. No te van a decir nada que si tu hijo va a hacer o que si tu hija... Nada de eso. Tiene una orientación integral. A todo mundo se le explica exactamente igual. Los niños tienen, las niñas tienen. Bien, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectura, la escritura, la literatura, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, cualquier tipo de arte, dice aquí en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual reproductiva y el cuidado del medio ambiente. En ese orden, porque no voy a explicarle a un niño de educación inicial esta última parte. Le sería complicado, yo sería un irresponsable porque aparte todavía no tiene definidos ciertas partes o cánones o ciertas estructuras cerebrales o ciertas estructuras de conocimiento. Si me quiero poner a enseñarle así de golpe, pues no me va a entender, lo voy a terminar mareando. Intenten un día ponerse con un chavito de 5 años, enseñarle cálculo diferencial o integral. Va a ser un poquito complicado, creo. Bien. Ahora, vamos a esto. Hasta aquí nada más con la explicación de la primera parte del artículo 3 constitucional que se refiere a educación. Porque las fracciones que siguen
derivan después en más temas mucho más extensos. ¿En qué momento los particulares pueden dar educación? ¿Cuáles son las necesidades, capacidades, hasta dónde puede llegar? ¿Por qué existen, por ejemplo, tipos de educaciones o tipos de escuelas en donde tienen otro tipo de otros calendarios, otras instrucciones aparte de las básicas? Ajá. Es que yo tengo que ver nada más, por poner un ejemplo, yo tengo que ver 3 colores. Venga, pero en una escuela X, el gobierno a mí me pide que yo en esta edad le enseñe 3. ¿Qué hacen algunas escuelas particulares? Algunas, no todas. En lugar de enseñar, o no nada más te enseño 3, sino te enseño 4 o te enseño 5. ¿Bien? Oye, pero nada más debías enseñar, sí, pero nada quita que yo pueda enseñarle 5. Y si yo tengo la posibilidad y el personal capacitado para enseñar 5, pues que aprenda 5, ¿no? Entonces, la educación del Estado es buena. La educación que dan los particulares también es muy buena, porque el chiste para ellos es competir. ¿Y sobre qué voy a competir? Pues ofreciendo más de lo que da nada más la educación del Estado. Bien, entonces, en este punto, chicos, voy a cortar el video. Quiero entonces nada más hacer un énfasis importantísimo. Ajá. Tienen que ponerse, o sugerencia, enorme, 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 enorme. ¿Te gusta lo que estamos haciendo? Regálanos un like. ¿Crees que sea interesante? Compártenos. ¿Se te está haciendo en algún momento interesante la manera en la que lo estamos explicando? Suscríbete. ¿Bien? Y el cuarto y más importante de todos, lean. Lean. Porque tenemos que empezar por saber nuestros derechos, conocer nuestra constitución. A partir de eso, entonces ya podremos decir qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, qué es legal y qué no es legal. Ajá. Para tomar una determinación cierta. ¿Por qué? Diría el presidente. Todo por la razón, nada por la fuerza. Todo conforme a derecho, nada en la ilegalidad. Entonces, y tomando este llamado que nos hace el señor presidente, estas cápsulas es como en la manera en la que lo estamos caminando. Ajá. Vámonos caminando, vámonos haciendo más argumento, vámonos dando más argumentos con que defender nuestra constitución y nuestra república. Ajá. Yo sé que hay temas pendientes. La siguiente sesión tendríamos que platicar un poquito sobre, y ya platicamos con Rata Política y Cerdoño Fifi para que hacer un desglose, por ejemplo, de lo que va a ser la ley de comunicaciones, más en algún momento la ley de hidrocarburos. Iremos ahí haciendo pedacitos varios temas para poder irlos caminando, para poder explicarlos. Porque en algún momento, algo que me queda a mí bien claro, es que no nada más depende de del contenido, sino en algún momento el ejemplo y quién lo puede explicar. Y tal vez yo no tengo la mejor capacidad para explicarlo, pero sí creo que es algo innovadora. Bien, entonces recuerden, chicos, suscríbanse, danos un like, recomiéndanos o comparte la información y lo más importante, lean. Bien, porque bien decía José Martí, la educación nos hace libres. Bien, hay que ser cultos para ser libres. Este fue el momento de Derecho Constitucional con el abogatúber. Procuraré ya ir caminando, bueno, ya nada más que las cosas vayan mejorando, hacernos de un micrófono, porque creo que sí hay algunos problemas de pronto con el audio. Bien, un abrazo enorme, pórtense mal, cuídense bien, sale, bye.